Muy buenas tardes, colegas. Los saluda el CPA Víctor Parrales y les doy la bienvenida a su programa Diálogo Profesional América. El día de hoy vamos a revisar un tema que tiene que ver con los cortes de energía eléctrica y los efectos que tienen en las empresas ahora, al cierre del ejercicio 2024, en la presentación de los estados financieros. Dentro de nuestros panelistas invitados, tenemos al magíster Luis Idrian Estrella Silva, contador público autorizado. Asimismo, al magíster Eugenio Rodríguez Mite, contador público autorizado. Y al ingeniero Wimper Narváez Salas, de la firma auditora Güemes. Y su colega y amigo, el CPA Víctor Parrales. Bien, dicho esto, vamos a iniciar revisando unas estadísticas. Permítanme un momento. Quiero leerles estos datos tan interesantes porque para que ustedes tengan referencia lo que está provocando estos cortes continuos de energía en el Ecuador. Nos dice que nos ha causado pérdidas económicas significativas en el sector productivo, industrial y comercial. La Cámara de Industria y Producción calcula que cada noche el apagón representa pérdidas de 20 millones de dólares por cada noche y que las empresas se calculan que pierden 700 millones de dólares cada semana. El Universo informó que los apagones dejaron pérdidas de 496 millones de dólares en pequeños y medianos negocios. En primicia, se calcula que comercios, industrias y exportadores perdieron 360 millones de dólares por apagones. El Universo informó que en 2 meses de apagones, el sector industrial perdió aproximadamente 4.000 millones de dólares y el sector comercial 3.500 millones de dólares. Todas estas pérdidas han causado lamentablemente también el despido de personal en las organizaciones, aparte de todo lo que ha venido acarreando incluso problemas de salud. Ahora, dicho esto, nuestros invitados que están acá en el estudio, el CPA Eugenio Rodríguez y el ingeniero Wimper Narváez, tenemos por Zoom conectado al ingeniero Irian Estrella. Entonces vamos a comenzar esta charla donde está el ingeniero Wimper Narváez, también va a participar dentro de las preguntas a nuestros invitados. Vamos a darle la palabra al ingeniero Wimper, iniciando en este tema de análisis tan importante, porque el profesional contable, un ejemplo, tiene sus dudas de cómo debe presentar esta información en la información financiera. Tú tenías unos datos referentes a una publicación que habías hecho de qué se podría justamente derivar de toda esta situación. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, realmente que el impacto que podría tener en los estados financieros y en las economías de las empresas. Pero creo que, por ejemplo, hay muchos que me preguntan si habría que revelar esta situación en notas a los estados financieros. Creo que los impactos no van a ser de tal magnitud como para llegar a eso, porque creo que esta situación se va a mejorar a partir de enero, febrero, o va de alguna manera a equilibrarse, ¿no? Quizás las horas de falta de energía van a ser menores, va a ir esto disminuyendo paulatinamente. Entonces el impacto no creo que tenga que ser revelado, por ejemplo, en notas a los estados financieros. Quizás algunas empresas podrían verse afectadas por lo de negocio en marcha, pero producto también de situaciones que no han preveído anteriormente y que ahora las han impactado más. O sea, ya han tenido pérdidas acumuladas y este ha sido el acabose, o digamos, el meteorito final que les ha impedido mejorar. Pero creo que revelaciones en notas a los estados financieros no amerita, ¿no? Muy bien. Eugenio,
como especialista en las normas internacionales de información financiera NIF y tu experiencia justamente en el área del mercado, ¿cómo nos está impactando esta situación a las empresas y cómo debe estar canalizado esta información en los estados financieros? ¿Qué nos puedes decir? Bien, gracias por la invitación, Wimper. Gracias por la invitación, Víctor Hugo. Y un saludo para Irene Estrella en la capital. Quito, Luz de América. Una vez más, 490 años. Muy bien, felicitaciones. Tal como me menciona Wimper, los efectos tendríamos que evaluarlos en función de cada empresa. A estas alturas, diciembre, la gerencia, los empresarios, están pensando en qué van a hacer en el 2025 con ese presupuesto basado en la realidad que están viviendo ahora o han vivido octubre, noviembre y diciembre de 2024. Entonces, ¿qué estoy pensando? De que en algunos casos el problema puede solucionarse gradualmente, quizás en enero. La presentación de estos efectos va a depender de la fecha de cierre de los estados financieros. Recuerda que la NIC 10, que se refiere a los hechos posteriores, en este caso al cierre de los estados financieros 2024, es la que va a marcar la decisión de informar o de revelar acorde a la materialidad que tengamos en las empresas. Por ejemplo, las empresas pequeñas, y en su gran mayoría son pymes en Ecuador, algunas sí están seriamente afectadas, por cuanto se estaban recuperando recién de los efectos de una pandemia. Correcto. Y ahora, pues, débiles esas empresas, algunas han tenido que cerrar. Y conozco unas cuantas que tienen pérdidas muy severas. De acuerdo con la NIF, de acuerdo con normas internacionales, tendríamos que revelar un posible problema de negocio en marcha. Pero ¿qué sucede en Ecuador? Ahora, hasta donde conozco, para propósitos de quiebra legal, desde el punto de vista de la superintendencia de compañías o desde el punto de vista del SRI, en este caso las leyes tributarias, no están definidos en cuanto a límites legales para que involucren este tema. Pero aplicando la norma, sí va a ser necesario evaluar en forma objetiva y concreta de que si este hecho actualmente un serio problema pueda recuperarse posiblemente en febrero o marzo, que ya toca implementar y conozco algunos empresarios que ya están pensando en qué hacer, cómo salir del tema. Hasta ahí, Víctor Hugo. Muy bien. La información. Desde la capital tenemos como invitado, desde la capital del Ecuador, Quito, tenemos como invitado al CPA Irian Estrella. Mi estimado Irian, muy buenas tardes, gusto tenerte acá en este panel sobre este tema tan importante como tiene que ver con los cortes energéticos. ¿Cuál sería, Irian, tu opinión referente a todo este tema que está aconteciendo y qué deberían tomar en consideración la administración? Porque recuerda que van a presentar el informe de gerente general, el informe comisario, los informes de auditoría y las notas a los estados financieros. ¿Qué deberían observar y revelar ahora en estos cierres de año? Saludos, Víctor, y gracias por la invitación. A ti, Víctor, a Wimper, a Eugenio. Gusto saludarles desde acá, desde Quito. Hoy estamos en fiestas acá, 490 años de fundación. Día feriado acá en Quito, la gente está todavía despertándose. Y bueno, con la buena noticia de que al menos por hoy tenemos todo el día luz, pero desde el punto de vista productivo casi como no sirve de nada
sino para el efecto de temas de actividades turísticas, porque temas productivos está toda la gente de vacaciones, está en descanso, salvo que algunas industrias, por temas muy puntuales, hayan llamado a sus colaboradores a incorporarse, a trabajar, aprovechando que hay un día entero de luz y que eso permite programar las cosas. Hay que tomar en cuenta, y creo que tenemos que ubicarnos en algunas aristas. Normalmente, eh, las empresas, grandes, medianas o pequeñas, eh, suelen tener, como todos los ecuatorianos, una memoria muy cortoplacista. Nos olvidamos pronto, nos olvidamos rápido. Y salvo, creo que muy contados empresarios, y sobre todo de grandes empresas, son bastante más planificadores. El presupuesto es uno de esos elementos para poder incorporar dentro del mismo todas estas variables que son o que vienen, mejor dicho, ya dándose desde muchos años atrás. Solamente recordemos, estábamos hace pocos días recordando que el presidente Noboa asumió el poder y estábamos con energía eléctrica con cortes en todo el país. Años atrás también hemos tenido desde septiembre, octubre, noviembre algunas fechas o algunas épocas de cortes de energía eléctrica. Y si nos vamos mucho más atrás, a la hora sixtina, para los que se acuerdan del presidente Sixto Durán Ballén, también lo teníamos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los empresarios de pequeñas, medianas o grandes empresas en su radar deben incorporar esta variable o deben tener incorporada esta variable. Quizás, y creo que vamos a compartir los cuatro que estamos compartiendo este panel criterio, de que a los contadores nos juzgan, o a los auditores mucho más, como ser muy pesimistas, como ser demasiado, llevarlo al campo del pesimismo absoluto. Algún cliente me decía algún momento, Adrián, tú eres el Bin Laden del negocio porque eres demasiado terrorista con tu comentario, es muy pesimista tu posición. Decía, bueno, prefiero que me pongas en esa posición a que yo te dé una visión más eh, favorable para el negocio, y si no se da, bueno, creo que es menester ser bastante ubicados en una posición bastante delicada de cuidar los pocos activos productivos que tiene el negocio, o muchos los que tenga el negocio, pero que sean lo más productivos posibles. Un elemento que nos estamos olvidando, creo yo, es que, y nos falta una educación financiera en el Ecuador y de revelación. Creo que yo en mis clases con mis estudiantes de pregrado y posgrado solemos tomar los estados financieros de diferentes empresas y ver las notas. Y las notas son muy pobres, son muy pobres, son escasas las compañías que no requieran auditores externos, ojo, que no requieran auditores externos, que sus notas revelan lo que tienen que revelar. Y claro, si es que aquí comenzamos a ver que las empresas tienen periodos largos de vacaciones a los empleados porque no pueden trabajar, o porque tienen que duplicar las jornadas de trabajo para aprovechar en jornadas nocturnas que si hay luz eléctrica se me ocurre, o provisionar contratos onerosos en los que comienzan a caer. Ojo, son temas que tenemos que ir incorporando ya en nuestro día a día, de los elementos a revelar en notas a los estados financieros, revelar ya en los pasivos de los estados financieros, y esperar que las políticas que los negocios, los empresarios vayan haciendo para los mismos, haga que no tengan que caer en esta posición. Eso creo que es lo inicial que quería compartirles con ustedes, de que sí, nos falta un poco de cultura de revelación, de previsión, y yo puede sonar a manera de burla, yo soy católico, pero dejarle esto a que Diosito hará que llueva y se solucione las cosas, no. Como empresarios tenemos que ser demasiado, y contadores, asesores de empresarios, bastante cautos y lastimosamente pesimistas. El grado de pesimismo te lo dejo a cada uno. Muy bien, muchas gracias. Wimper, dentro de tu conocimiento justamente que vas a participar dentro de este programa, ¿cuáles serían tus preguntas que formularías a nuestros invitados? Bueno, ¿cuáles consideras que serían, por ejemplo, las medidas que podría tomar el gobierno hoy para poder salir de esta crisis, ¿no? Yo creo que detrás de una crisis hay una oportunidad. Claro, Y creo que ha sido conveniente lo que ha ocurrido, porque nos ha permitido reaccionar. O sea, siempre debemos ser proactivos, lo que decía el ingeniero Estrella. Entonces,
saber que nosotros tenemos que planificar, que tiene que haber un plan estratégico de gobierno en este caso. No hay. Yo lo he escrito en mi libro Plan de Gobierno 4.0. Mis ideas de lo que yo considero que el gobierno debería realizar. Muy bien. Y en algún momento de dije, gobierno. Plan de gobierno. No se olvide. Escrito por el ingeniero 4.0 le puse. 4.0, escrito por el ingeniero Wimper Narváez Sala. Y el 4.0 por la cuarta revolución industrial. Se me ocurrió ponerle el 4.0. Entonces, en este libro yo comento muchas de las cosas que han ocurrido. O sea, que somos reactivos, no proactivos. No evaluamos la situación. Como decía el ingeniero y como decía Eugenio también, ya se veía esta situación, ¿no? Entonces, este es el efecto. Tenemos que analizar la causa. Y la causa es la falta de previsión, la falta de un plan de gobierno. Este es un tema. Y de continuidad política. Luego se viene el petróleo. Y de continuidad el petróleo política. Es otro problema. Entonces nosotros, y como decía Idilio, gracias a Diosito, Diosito nos quiere. Diosito nos quiere porque nos cae un meteorito y podemos salir. De un terremoto salimos, de una pandemia salimos y ahora estamos saliendo de este problema, de los apagones. Entonces es prever, es hacer un plan estratégico. Trabajamos a la deriva, a lo que venga, al día a día, a lo que salga y ya no puede ser así. Claro, efectivamente. Entonces yo creo que podríamos hacer muchas preguntas alrededor de qué es lo que habría que hacer para que este tipo de situaciones no ocurran nuevamente. Y tenemos otros problemas. Tenemos el problema de la tecnología, que no estamos haciendo nada. La inteligencia artificial y todos estos temas que vienen y que estamos preocupados de un gobierno de derecha o de izquierda. Estamos preocupados de eso, de la política, pero no estamos preocupados de otros temas que pueden tener un impacto descomunal. Claro. Y que van a afectar nuestras economías, nuestras empresas. De hecho, ya está afectando. Claro. Entonces, yo digo, en muchos de mis libros también digo, hay que aprender ahora a vivir. Un ejemplo de lo que acabas de decir. He escuchado, ¿no? Y no son de broma, ya que algunas empresas dicen, ya no vamos a dar pavo. Claro. O sea, definitivamente. Entonces, todo esto hay que ser previsivo ahora, ¿no? De pronto también en el pasado, por la bonanza que hemos estado viviendo, de pronto hemos estado en nuestra zona de confort. Ahora, el empresario, como bien lo decían ustedes, tiene que preocuparse del futuro, tiene que analizar lo que está pasando. Pero también, en este caso, también los políticos. Pero me pareciera que no ayudan. Están en otra cosa, o sea, ese es el problema. O sea, que ellos consideran nuevamente que viene el ego, yo digo, de estas personas que quieren perennizarse en un puesto o tener un curú político. Pero lastimosamente tenemos que vivir ahí. Yo creo que debería haber un gobernante que cambie esa forma o ese estilo de trabajo. Quizás. Muy bien. Bukele. Muy bien. Vamos, como es costumbre, vamos a ir a una dinámica de 2 preguntas a cada uno de nuestros invitados, justamente relacionado a este tema de los racionamientos eléctricos, los efectos que van a tener en los estados financieros, para ir a través de su experiencia, guiarnos para saber qué hacer. Eugenio. Bien, ya estamos a vísperas de cerrar este año. Ya estamos, en algunos casos, ya preparando, haciendo las revisiones de la información financiera. Indicaba de que ahora, en la presentación del informe del gerente general, en este informe que va a tener que emitir el gerente respecto a toda esta situación, ¿qué crees que debería presentar y ser redactado en ese informe? ¿Cuál es tu opinión? O sea, el informe de gerencia debe contener los puntos importantes que incidieron en los resultados del negocio.
y ciertas estrategias a implementar en el futuro. El tema en Ecuador está en que no estamos tan conscientes, incluso los contadores, de una aplicación apropiada de las normas de información financiera. El informe de gerencia es un buen complemento al juego de los estados financieros. He observado durante todos estos años que ese informe no está siendo correctamente preparado y entregado a los organismos de control. Permíteme aquí interrumpirte un momento. Referente a este tema, recordemos que hay un reglamento de cómo preparar ese informe, una norma, una normatividad. Sin embargo, no se la está cumpliendo. No se la cumple. ¿Pero por qué no se la cumple? Porque, como te comento, la información financiera en Ecuador es muy débil, dado que el principal que exige información financiera a las empresas ecuatorianas es el SRI. Y el SRI exige tan solo un formulario y tan solo de 2 supuestos estados financieros. Formularios que no cumplen los requisitos básicos. Entonces, en este país en vías de desarrollo, igual, las empresas se manejan de esa forma. Los gerentes de la mayoría de las empresas normalmente son los mayores accionistas de las empresas. Entonces, ellos están informando aparentemente cosas que le convienen a la empresa y se olvidan que la información financiera es para utilización o para uso de terceros, no para el empresario. Entonces, las entidades de control o los posibles usuarios como los acreedores o los proveedores necesitan información un poco más objetiva. Entonces, eso está sucediendo acá. No está siendo una información apropiada llegando a las entidades de control. Muy bien. Entonces tenemos que la información en el informe del gerente general no está siendo correctamente narrada o explicada para un mayor entendimiento en el futuro de lo que está sucediendo en la empresa. Ahora bien, pero en la parte interna ya de la propia empresa, el gerente está bastante consciente de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ellos, por ejemplo, toman la línea de los inventarios, toman el inventario integral, evalúan cada partida o cada componente y se dan cuenta de la situación que están viviendo y qué hacer en el futuro. Por ejemplo, en la rama de los concesionarios, los que venden vehículos, tantas marcas que han llegado al Ecuador, tantas marcas, y la economía ecuatoriana siempre ha estado dando tumbos y tumbos. Entonces, ¿qué está sucediendo? No vendieron los suficientes vehículos este año 2024, igual no vendieron lo suficiente en el año 2023. Los concesionarios actualmente están dando unas, entre comillas, muy buenas rebajas para los modelos del 2023, porque ya saben que su stock del 2024 se les está quedando. Entonces ellos están implementando algunos mecanismos, por ejemplo, créditos directos de ellos, ya no con la banca, créditos directos de ellos hasta 72 meses. Están recibiendo actualmente como parte de pago el vehículo usado, no importa de cualquier marca. Es decir, y ciertas rebajas en los precios. Están tratando de salvar los inventarios, no solamente el 2023, que ya es un problema, sino los de ahora, 2024. Entonces, cada empresario sí vela y está muy consciente de su negocio. Pero es verdad, con un Ecuador donde la economía en general no es tan favorable, porque precisamente como tú anotas, Víctor Hugo, ¿qué pasa con los gobiernos? Hemos venido de esta forma donde no hay gente preparada, dispuesta a liderar la presidencia de la República. Actualmente tenemos, imagínate, 17 candidatos.
¿Cuál de ellos luce preparado? Entonces, no hacemos una verdadera elección. Los que tenemos algunas décadas y hemos aprendido un poco de la vida nacional, varios años atrás, yo observo que efectivamente en Ecuador cada 6, cada 8 años, cada 10 años, presenta un serio problema. Presenta un serio problema. Muy bien. Y la dolarización ha venido a salvar gran parte de estos problemas en los últimos 20 años. Bien, vamos a irnos con el colega Irian Estrella. Irian, bien, ahora en el tema de la auditoría, que va a hacer la revisión de todos estos estados financieros a las empresas, vemos algunas áreas justamente que están siendo afectadas por este tema de los cortes energéticos. Por ejemplo, estamos hablando de las nóminas, estamos hablando de la infraestructura industrial o comercial, estamos hablando de las bodegas. Un ejemplo, hemos visto que algunos productos de este corte se han visto deteriorados. Ahora, el auditor, de tu experiencia como auditor, ¿qué debe de observar en los estados financieros para realizar las recomendaciones oportunas? ¿Cuáles serían esos rubros y por qué debería revisarlos? ¿Qué nos dices? En realidad, Víctor, haciendo una analogía y guardando la diferencia de problemática con lo que fue el COVID y con lo que fue también el levantamiento indígena ya en octubre del 2019, un papel de trabajo que se solía entregar en ese momento y pedir que el cliente nos dé su comentario, su respuesta, era referente a que nos explique cuáles habían sido los efectos en la empresa, en el negocio por el tema del COVID y el levantamiento indígena, qué medidas había tomado para poderlas enfrentar. Lo mismo es ahora. Señor, necesito que me dé un papel de trabajo en el que me diga cuál es la cuantificación de los efectos y cuáles son las medidas que he tenido que tomar para enfrentarlos. Y si nos dice, bueno, no hay efectos, bueno, dénos por escrito. Sin embargo, esa es la aserción del cliente. Como auditores hay que hacer las pruebas respectivas para ver cuál es el efecto que en esto hemos tenido. Y nos comenzamos a encontrar con algunos temas bastante interesantes. Cambios abruptos en los métodos de depreciación de las propiedades planta y equipo. ¿Por qué? Porque no están teniendo el mismo nivel de utilización continuo que venían teniendo hasta antes de septiembre que comenzaron los cortes. Cambios abruptos en los métodos de costeo, diciendo, ok, voy a hacer un costeo que sea un poquito más light, que me permita ser más beneficioso, eh, voy a tener por estos procesos productivos que van a tener cortes repentinos, quizás un mayor número de productos dañados, reprocesos en algún producto que deba ser reprocesado, y qué tratamiento se le da a ese tipo de productos dañados o productos que necesitan un reprocesamiento adicional más allá del esperado. Temas, por ejemplo, de jubilación patronal. Yo soy un profesional que en eso soy bastante crítico del estudio actuarial respecto a que el estudio actuarial en el Ecuador en los últimos años es muy uniforme para todas las empresas y no personalizado. Y eso que ocasiona que a cualquier empresa, sin importar su actividad económica, el actuario le practique la misma calificación de supuestos, incremento de sueldos, rotación de empleados, etcétera. Eso es un tema interesante a considerar en los cálculos actuariales para este cierre de año, al 31 de diciembre. Y todos estos elementos irlos enfrentando o abordando para la auditoría, porque no olvidemos que estamos en crisis energética. No es que ya pasó, estamos en crisis energética. Entonces, quiere decir que en enero o febrero del próximo año, cuando hagamos la visita final, se supone, se entiende que ya no estaremos en crisis energética, pero ya tendremos la cuantificación y el efecto de eso. Esa es una temática que hay que ir abordando porque no es un hecho pasado, sino un hecho que se lo va viviendo al momento, Víctor. Muchas gracias. Wimper, tú decías algo que era muy importante, que era justamente evaluar el negocio en marcha. Vemos que con todos estos cortes constantes hay pequeños negocios, pymes, que lamentablemente se ven forzadas a cerrar. Entonces tenemos tres frentes que a veces comento en algunas charlas que realizamos.
tenemos el frente de los cortes energéticos, las dudas o los problemas políticos que tenemos y nos están acarreando, y el tema de estos cortes de energía constantes. Entonces, esto está provocando que negocios pequeños cierren totalmente y pymes definitivamente tengan una alta duda. Ahora, en diciembre, y ya para el inicios del año 2005, ¿qué debemos observar? Bueno, hacer como hemos hablado de todo en una evaluación, ¿no? Y bueno, todo vemos lo negativo. Y al final desembocamos en que hay que hacer una evaluación si el negocio continúa en marcha. Correcto. Pero creo que, como digo y repito, detrás de una crisis hay una oportunidad. Quizás esas empresas que le fue bien, ¿no? Y que no hicieron una previsión de que podía ocurrir eso, como en el caso de la pandemia, ¿no? No miraron que ya no era el negocio en tienda, sino que tenía que irse al negocio online. Entonces, eso te dio un remesón. Probablemente te desfinanciaste, liquidaste y ahora vas a emprender un nuevo negocio. Ya aprendiste de lo que te ocurrió anteriormente. Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista, de cómo la empresa reacciona ante esos eventos. Y probablemente en nuestro rol de auditor y de asesor podemos ayudar ahí, colaborar para ayudarle a salir, a mejorar esa parte. Entonces yo creo que, a pesar de que es una crisis, creo que ha sido un momento para reaccionar y tomar las medidas adecuadas. Probablemente, y el gobierno mismo. Ya, pero ahora, tú que como gerente, como ex gerente de auditoría en Deloitte durante ya muchos años, ¿no? Y gerente de auditoría ahora, propietario de tu firma, Buen Consulting, vemos que al momento de hacer la auditoría, el auditor tiene que hacer la evaluación del negocio en marcha para justamente emitir cierta opinión referente a este tema. ¿Qué debería observar? O sea, ¿qué tú consideras que deberían observarse dentro de la información financiera o dentro de las evaluaciones que tiene que hacer el auditor para emitir esta opinión? ¿Cuál O sería sea, tu recomendación? el efecto que han tenido, ¿no? Como bien hablaba el ingeniero Estrella, o sea, el efecto que ha tenido durante estos meses de septiembre o de octubre hasta la fecha de la emisión del informe. Y luego, ¿cuál es el plan? Porque no solamente hay que mirar el efecto, el impacto que ha tenido en el año 2024. La norma establece que yo debo de mirar su impacto en el futuro también. O sea, al 2025, evaluar su plan estratégico. ¿Cómo va a salir de esa crisis? ¿Qué medidas está tomando Correcto. para salir? Entonces, no solamente tengo que mirar los escombros. ¿Y qué pasa si no la tienen? Porque resulta que a veces estas pequeñas empresas no tienen... Es que debe tener. Entonces ahí nosotros tenemos que motivarlo. O sea, ¿cuál es su plan? ¿Cómo voy a salir? Te doy un ejemplo. Cuando la mancha blanca de las piscinas camaroneras, ¿qué ocurrió? Pronaca tenía ENACA. ¿Qué hizo Pronaca? Hizo un plan estratégico. Dijo, yo no puedo seguir con el camarón, ya lo perdí. Tengo mis piscinas totalmente desvalorizadas, con pérdidas extraordinarias. ¿Qué hizo? Se fue a tilapia. Muy bien. Redefinió su negocio. Interesante. Permíteme un momento aquí, ¿no? Ya, bien. Miren, un ejemplo a nuestros colegas que están observando este programa. Justamente indicaba el ingeniero Wimper Narváez dentro de su plan. Saber qué hacer. Saber qué hacer es muy importante. Qué hacer y saber todo lo que subyace en ese saber qué hacer es lo que nos permite salir adelante. Lo interrumpí al ingeniero Wimper Narváez porque quería hacer justamente referencia a este tema. Estuvimos en el sector de las piscinas camaroneras. Se desvalorizó el sector. Nos fuimos a la tilapia. Entonces, justamente, analizar esas alternativas. Pero si nosotros no tenemos un plan, aunque sea simple, no podemos avanzar. Wimper. O sea, tiene que tener un plan
de salida, ¿no? De rehabilitación la empresa. No puede ser que el dueño no tenga nada. En ese caso, como auditor, pues lo vamos lastimosamente a condenar con un informe negativo, ¿no? Cuidado, después no Pues, contrates. pero es que, No. es que el hecho también es que uno tiene esa oportunidad de poder Sí, asesorarlo. Claro, claro. Decirle, mira, tienes que hacer, y todo lo que... Porque esta ente es muy creativa, muy estratégica. El dueño no sabe contabilidad, pero es muy inteligente. O sea, tiene mucha creatividad y mucho ingenio, mucho recursivo. Sí. Él sabe cómo está inmerso en su negocio, sumergido en su negocio, y sabe cómo salir. O sea, salvo que ya no quiera saber más del negocio. Pero en general, yo he visto, todos los empresarios son recursivos. Entonces, ellos van a mirar cómo salir. Entonces, probablemente muchos, ¿cuál fue su recurso? Comprarse un generador, ¿no? Una planta. Bueno, vamos a tener que gastar. Aquí les comento algo, hablando de generadores. Estamos también acá en esta grabación con un generador eléctrico adquirido por la firma auditora WEN Consulting. Y muchos técnicos. Y tenemos también muchos técnicos. Así es, ir, innovar, ser muy creativo, porque caso contrario, si no eres creativo, si no amas lo que haces, simplemente te quedas estancado. Y la misma competencia te aniquila. Te sepulta. Te sepulta. Entonces tú tienes que ser visionario, ¿no? Estar mirando. Y eso lo vas a lograr estando en el negocio, teniendo una apertura mental, teniendo un equipo de trabajo, trabajando en equipo, ¿no? Recibir la retroalimentación de la gente. La gente es el elemento más importante. Puede haber inteligencia artificial, puede haber tecnología, pero lo más importante no es la innovación tecnológica, sino la innovación en el conocimiento. En el conocimiento. Tener gente preparada. Y empoderarlo. Porque tú puedes tener gente preparada, pero y si no le das el espacio, la importancia para que se desarrollen y te provean información y trabajen para ti. Así es. O consideren que la empresa no es tuya, sino es de todo. Entonces es una casa de comienza a cambiar el esquema y inclusive generas un ambiente de armonía, de paz y de crecimiento. Entonces eso es una oportunidad para recomendar al dueño. Y lo malo a veces del empresario es que es rapidísimo. Yo digo, son la pistola más rápida del oeste. O sea, tiene una capacidad, un pensamiento volumétrico, pero no documentan. No documentan. Entonces hay que llevarlo al aterrizaje, a la documentación. Para que siga un plan. Claro, para que escriba el plan, para que me diga las ideas que tiene. Y nosotros como contadores, gerentes financieros, y principalmente de contadores, coger esa información y llevarla, y documentarla, llevarla al plan. O sea, poder caminar juntos. Claro, y en ese sentido decirle, jefe, esto sí se puede hacer, esto no. Considera esta parte. Creo que no estamos tomando. Claro. Yo en un programa anterior te comentaba el caso de BlackBerry, ¿no? Líder, 60, 70% del mercado, le ganaba a Apple. Era el líder en el mercado. Y ellos creyeron, el dueño creía que el celular debería ser solamente un ordenador, ¿no? O sea, solamente para mail, ¿no? Nunca pensó que en el celular también se podrían o deberían incrementarse o incluirse aplicaciones. Claro, por eso es lo que acabas de decir, que aquel empresario creativo que tiene esa visión. Lo inventó él. Claro. Pero creyó que era la última Coca-Cola del desierto y eso era lo único que no escuchó a los demás. Y vino y se van quedando. Apple lo cogió y lo aniquiló. Muy bien. Vamos a irnos con Eugenio. Eugenio, tú tienes unos datos recogidos con respecto a la información que tienes. ¿Qué nos podrías comentar referente a este tema que estamos tratando en los datos que tú has recogido? Bien. Víctor Hugo, observa cómo estamos hablando de negocios, de empresarios, y estamos hablando de la situación del país, de la crisis energética. La contabilidad en su producto final, juego de estados financieros, refleja negocios. Es importante
que el contador, cualquiera que sea la empresa, grande o pequeña y de cualquier naturaleza, empiece a entender en el negocio en que está esa empresa. Esa es una parte primordial para la aplicación de la contabilidad, porque al final del día la contabilidad es una técnica que tiene sus normas, que tiene sus principios y tiene su aplicación. Lo importante está en que el contador, y debe ser desde muy joven, entender un poco más los negocios. Por ejemplo, a estas alturas, cuando entramos a una empresa, como tú dices, a auditar, deberíamos empezar por varias áreas. Tomemos como base los inventarios. Evaluar qué es lo que tenemos. Tomar la norma. ¿Es posible una venta normal o no? ¿En qué situación están los inventarios? Porque se puede aplicar un valor neto de realización. Es decir, si están desvalorizados o no. Eso va... ¿Cómo puede verificar el contador? Aparte de conversar con el gerente o con los responsables de áreas, tiene que cuantificar la rotación de los inventarios. Y tal como tú comentaste hace un momento, cuando llegamos a la final, ya pasaron 2 meses o 3. Entonces ya es evidente cómo se va desenvolviendo esos inventarios. Y se tienen pistas y a su vez, como decía Wimper, ¿qué ha hecho o qué está haciendo para defender el negocio que lo perdió en el año actual que vivimos? Lo mismo sucede con las cuentas por cobrar. Actualmente las empresas están muy agresivas en dando crédito. Están hablando de que se pague a partir de junio del año siguiente. En esa agresividad, el espíritu también del latino, y más aún del costeño, está en agarrar los créditos. Y después va a ver cómo paga. Entonces, yo he visto una experiencia que conozco, la puntualidad en los pagos y la agresividad de los créditos, la gente de la costa es mucho más agresivo y menos paga. La gente, por ejemplo, el caso de Guayaquil, los guayaquileños, todos los alrededores de Guayaquil. En el caso de los cuencanos, son más puntuales, más formales, por ejemplo. Los quiteños están en intermedio, de lo que yo he visto. Entonces, ¿qué va a suceder? De que hay que evaluar esa cartera. Una vez que evalúe varios puntos, vamos a pensar ahora sí en la suma de esos puntos, qué tan favorables o qué tan favorables, para pensar en un posible problema de negocio en marcha. Y de lo contrario, sencillamente, el bache ya estará pasándose y las posibilidades de salir van a depender de algunos pulmones. Conocimiento del negocio, por ejemplo, y su personal. Capacidad para recabar capital de trabajo, por ejemplo, de ese empresario. He observado en estos últimos meses que se está pensando, y esto aceleró, fusionar negocios. Fusionar negocios. Porque generalmente son negocios pequeños que de alguna forma los dividieron. Pero ahora, ante la crisis, ante el aprendizaje, están yendo en ese camino, ahorrar costos. Muy bien. Irian, con respecto al tema de las NIF, nosotros tenemos la NIC número 10 relacionada a hechos posteriores. ¿Qué consideras que debería tomarse en consideración con todo esto de los cortes energéticos que deberían ser revelados de acuerdo a los tratamientos de toda esta norma? ¿Cuáles son tus opiniones? Gracias, Víctor, la pregunta. Hay que ubicarnos en dos momentos, ¿no? Todavía no terminamos de este año 2024, nos faltan unos pocos días, todavía tenemos estos cortes programados, van tendientes a disminuir, está inundándose Cuenca, a veces decimos queremos que llueva, pero tampoco como está lloviendo y está causando ya efectos de otra índole también ya en la ciudad de Cuenca y sus partes aledañas. Pero cuando llegue el mes de enero, 1 de enero, ahí es donde comenzamos a aplicar la NIC 10. Es decir, hechos posteriores que pasan o suceden luego del cierre de los estados financieros,
pero antes de la emisión oficial de estos, incluidas sus notas específicas o respectivas. Y se prevería que todavía tengamos algo de cortes en enero, posiblemente tengamos, no en la misma cuantía que lo que hemos tenido hasta acá, porque recordemos que ya estamos bajando de 14 horas, que llegamos a tener a 6 o 7 horas o 5 horas en algunas partes del país. Y estemos quizás en un momento de 2 o 3 horas en enero posiblemente, que serán bastante manejables, que no tendrán una incidencia significativa respecto a lo que pueda suceder con los estados financieros del 2024. Podrían existir algunos elementos que se deriven, solamente hablando a manera de ejemplo, y quizás ni siquiera académico, sino real. Una compañía tiene que pagar un crédito bancario los primeros 15 días de enero del próximo año, y producto de estos cortes energéticos no ha podido cumplir niveles de ventas, niveles de producción, contratos con clientes, y no puede llegar a pagar en enero ese crédito. En algunas circunstancias, dependiendo del contrato, algunos contratos suelen poner unas cláusulas por las cuales el incumplimiento de una cuota hace que todo el contrato, todo el pasivo se vuelva exigible. Entonces, si había algo de corriente o no de corriente o no corriente, todo se vuelve corriente inmediatamente y puede hacer que la estructura de presentación del estado financiero se vuelva diferente. Ese es un hecho que podría caer dentro de este tema de hechos ocurridos después del balance. También podríamos tener alguna derivación, yo mencionaba hace unos minutos en mi anterior intervención, o en la primera intervención, perdón, del tema de contratos onerosos, que la compañía venga trabajando con problemas de producción, con problemas de cumplir contratos, considerando de que si no lo cumple, posiblemente la cláusula o la condición, la multa, pueda ser mucho más costosa que terminar perdiendo menos si termina el contrato como tal. Pues son elementos que no quiero decir que le pueden llevar a la compañía a la quiebra, habrá que ver cada situación, evidentemente, pero son casos que podrían suceder. Y un último elemento que podría suceder en el año 2025 es que exista algún tipo de demanda laboral de algún cliente, de algún proveedor, respecto a algún incumplimiento por temas de la pandemia, perdón, por temas de los cortes eléctricos de ahora, pero que recién se vean llevados a un campo judicial en los primeros días de enero o en enero, febrero, pero antes de la presentación de los estados financieros. Esos son elementos que podrían surgir dependiendo de cada caso, pueden ser importantes o no. Sin embargo, yo aquí sería de pronto un poquito conservador, no esperaría que llegue a esos niveles por lo que están bajando el tema de los cortes eléctricos. Muy bien, estamos en la recta final para ir terminando el programa. Vamos a ir a una pregunta con el ingeniero Wimper Narváez. El ingeniero Wimper Narváez formulará unas preguntas a los panelistas invitados. Y con ello terminaremos con el mensaje de cada uno. Dicho esto, tenemos la norma relacionada a las provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. Con todos estos cortes de energía, la NIC 37, con todos estos cortes de energía han surgido una serie de problemas. Lo que acabo de decir, Idia, potenciales juicios que puedan algún cliente generarnos por incumplimiento. Entonces, dicho este tema, ¿qué consideras que debemos observar dentro de este tema de la NIC 37? Muy bien. Debemos considerar que esta NIC contempla tres escenarios o tres tipos de contingencia. Tenemos remota, posible y probable. A ver, es muy interesante, vamos. Remota, posible o probable. Posible y probable. Claro. Entonces, en el caso de la contingencia remota, ¿qué debemos de considerar? El plan estratégico, la forma como va a salir la empresa. O sea, la empresa tuvo una baja en sus ventas, en los resultados de octubre, noviembre y diciembre, pero tuvo buen resultado en septiembre. Y tiene un plan para enero, febrero, que es viable. Ojo, porque también me pueden presentar cualquier plan. Tiene que ser viable, o sea, aterrizable, ¿no? Debe ser un análisis técnico. Un análisis técnico. O sea, a diciembre de pronto le fue mal, pero en enero tiene su plan de rehabilitación y va a salir. Claro, saben lo que hay que hacer.
Claro, compró su planta, su generador y está respondiendo, reaccionando ante el evento que le está ocurriendo. Y lo que me está mostrando es razonable, es viable, ¿no? Con eso va a salir. Entonces, no hay sueños ahí, no es quimérico el plan. Y luego vamos al escenario. Remota, yo le digo, es blanco. Probable es negro. Posible es gris. ¿Ya? Vámonos al negro. El negro es probable. Probable es pasivo. Es pérdida, o sea, es empresa en marcha. Liquidada la empresa. No tiene cómo salir. Entonces, en ese caso, estamos en probable. ¿Ya? Cuando la contingencia está en ese nivel. O sea, como decía, en los contratos onerosos, no hay forma en el contrato oneroso de que te salve. Tienes que rescindir contrato y pagar, indemnizar. Y esa indemnización es de tal magnitud que no vas a poder cancelar y te va a inhabilitar tu negocio. Y luego tenemos la posible, que está en medio, que esa es la que genera la duda. Porque aquí hay una incertidumbre que se llama incisiva, penetrante. No, esa contingencia posible puede convertirse en remota o irse a probable. Yo tengo que evaluar, claro, en qué situación está. Y pero aquí un ejemplo de esto que dice, en este tema de evaluación a veces, lamentablemente, no en todos los casos, pero ciertos, y si es una mayoría, a veces pensamos en un plan o un informe técnico simplemente de un comentario, pero no hay un análisis. Y si no hay un análisis en cada una de esas áreas, entonces definitivamente lo que dice el ingeniero Wimper Narváez no podría llevarse correctamente a cabo. Tendrían una serie de obstáculos que simplemente los estancaría o los llevaría a la quiebra. Claro, y en ese caso el auditor, nuevamente yo digo, tiene que pedir el plan estratégico de negocio. Es preponderante aquello para ver cómo la empresa va a salir y poder definir en qué categoría está, en remota, posible o probable. Y luego, si está en posible, hay una incertidumbre. No sé, de pronto en esa indemnización, la compañía tiene la posibilidad de irse a un juicio y todavía ese juicio puede durar y hay una serie de elementos ahí que pueden estar ocurriendo que no me permiten a mí concluir que hoy tiene la compañía que indemnizar. O sea, está diferido el tema. Entonces, la norma, en ese caso, estaríamos ante un pasivo contingente. Y un pasivo contingente no se registra, se revela. Entonces, hay que revelar la información. Un pasivo contingente no se registra contablemente, sino que se revela. NIC 37. Sí. Entonces, todos esos esquemas tenemos que trabajarlos. Regresando a algo que dijo Eugenio, yo creo que, o sea, coincido con él, y no solamente son los inventarios, son las cuentas por cobrar. Todo que tiene que analizar. Y a mí me gusta una analogía que yo siempre hago. Dime tú, Víctor, ¿cuál para ti es el organismo o el órgano de tu cuerpo más importante? ¿Cuál es el más importante? Oye, ahorita que dices eso, me recuerdo a un chiste, a una broma, que decía el cerebro, el corazón, y el menos pensado era el que era. Te dejo esa de pues el que nunca ve la luz del sol. Lo que muchos piensan que es el corazón. Ya. Entonces comienza, y el corazón es fundamental. Nos dicen, te amo con el corazón, ¿no? Claro. Pues te digo que no es el corazón. El órgano más importante es el hígado. Si tu hígado está bien, tu corazón va a estar bien y tu cerebro y todo lo demás. Correcto. O sea, ahora tienes que decir a tu esposa, te amo con el hígado. Te amo con el hígado, muy bien, muy bien. Y en ese sentido, en base a esa analogía, te digo que es una recomendación. Los empresarios, o los contadores, o los financieros, estamos mirando, en el pasado hemos estado mirando los indicadores de solvencia, liquidez, apalancamiento, ROE, ROS. Pero, Wimper, esa es una pequeña parte, que a veces simplemente creemos que en el cálculo ya tenemos la respuesta, pero es una pequeña parte. Claro,
Pero el indicador más importante es el que comenta Eugenio, la administración del capital de trabajo, la rotación de cartera, el periodo de recuperación de la cartera, la rotación de los inventarios, el periodo de pago, cómo le estamos pagando a los proveedores, las indemnizaciones que hablaba el ingeniero Estrella, o sea, el periodo de pago. Hay veces que estamos en nuestra zona de confort y nos asentamos y le estamos comprando a un proveedor nada más, y ese proveedor es el que vemos lo fácil. Tenemos que abrir el abanico y ver la posibilidad de que haya proveedores que nos vendan más barato hoy en día, como está la situación. Muy Entonces bien. nos asentamos, el proveedor de la China, y a ese nada más le compramos. Y puede haber otros proveedores. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que ese vendría a ser el corazón, pues tienes que irte al hígado, a la causa. Entonces, a la causa que también está generando que los resultados no sean tan buenos como tú quieres. Entonces, irte a lo que decía Eugenio, a la rotación de cartera, a la rotación de inventario, al periodo de pago. Muy bien. Bien. Tenemos ya, como les indicaba, estamos en la recta final. Tenemos 3 minutos, Eugenio, 3 minutos, Idrian. Wimper, ¿qué preguntas tendrías para nuestros invitados en 3 minutos? Bueno, Vamos, comenzamos con Eugenio. Eugenio, ya. Lance la lanza, como decían en el colegio. El dardo. No, yo le preguntaría, ¿qué tú piensas que va a ocurrir en el año qué? ¿Cuál sería tu propuesta para que el año 2025 y en adelante este gobierno pueda salir adelante, pueda ayudarnos a mejorar esta situación? Interesante. Bien, desde el punto de vista del gobierno propiamente, vamos a tener un nuevo gobierno a partir de mayo del siguiente año. Vamos a depender de un grupo de asambleístas que de por sí es gente que no está preparada en términos generales. Van a saltar 2 o 3 que digan, no, que hay excepciones. Sí, pero lamentablemente no se notan las excepciones. Tenemos 17 candidatos a la presidencia de la República. Existen una serie de elementos adversos que me hacen pensar que el panorama político o el próximo gobierno no va a tener la claridad suficiente porque a su vez le faltan los recursos. Tenemos un país que toca pagar la deuda externa ya el próximo año, en los próximos meses. Son fuertes cantidades de dinero. Y tenemos una gran cantidad de ecuatorianos, incluyendo los profesionales, que no están pagando el impuesto a la renta como debe ser. Mira cómo en esa lista de candidatos que aparecen, incluso los candidatos presidenciables, los concejales, los asambleístas, hay gente que paga 0 impuesto a la renta. Incluso gente que ni siquiera declara y viven con un nivel medio alto. Entonces, la verdad que los puntos son realmente adversos. Ecuador ha vivido hasta ahora, hace un momento le comentaba a Wimper, eligiendo al menos malo. Entonces, ese panorama yo no lo veo, no soy tan optimista. Sí pienso que el empresario, el sector privado, es el que va a hacer el resto para tratar de salir. Porque sí es cierto que los empresarios es gente muy emprendedora, muy inteligente, muy arriesgada. Es verdad que tiene sus errores, pero producto de este ambiente en que se vive. Y nosotros los profesionales independientes va a tocar seguir como estamos acá, luchando, haciendo lo necesario para prestar servicios profesionales que deben ser serios, asimismo con un riesgo grande de que no nos vuelvan a contratar, pero más vale empezar en el largo plazo. Este tema lo vamos a tener en un próximo programa, este tema tan importante sobre los riesgos profesionales. A nuestro colega Idrian, ¿cuál sería tu pregunta? También. Claro.
¿Qué opinas tú, Idia, de la posibilidad de que tengamos quizás un presidente o puede ser un ministro de finanzas contador? ¿Te agrada la idea? Mira que las especializaciones, Wipper, de cada uno de los profesionales tienen su razón de ser. El contador tiene un perfil técnico, un perfil de formación, pero no es un administrador público. El economista tiene la administración pública dentro de su formación como tal. Yo por eso soy bastante enemigo de que las facultades de administración y economía estén fusionadas y tengan el mismo pensum o muy similar pensum en las formaciones de los profesionales. Son dos temas totalmente diferentes. Pero indudablemente necesitamos administradores públicos en la Asamblea Nacional, lo que decía justamente Eugenio hace un rato. Ya vamos, si no recuerdo mal, vamos a elegir más de 150 asambleístas, porque sube el número de asambleístas a elegir en estas próximas elecciones, y de los cuales quizás ni el 10%, quizás el 5% tengan títulos de tercer nivel. Y esas son las consecuencias del país que vivimos, que tenemos, entre otras razones más. Tenemos para presidentes a candidatos que en algunos casos no han pisado una universidad, pero son los que obligan a que el profesor tenga maestrías para ser docente. Y mira, hoy en la mañana escuchaba y ya veo que en algunas redes sociales está y canales y medios de comunicación informando. El actual nuevo ministro, llamémoslo así, no es tan nuevo, pero bueno, ministro de Turismo, Mateo Estrella, que no es familiar mío, por cierto, anunciaba que va a haber un feriado, no en Navidad, sino en fin de año. Y la periodista le decía, pero a ver, el feriado el 31 de diciembre es martes. El miércoles sería día de descanso, se va a alargar, estamos evaluando. Y la insistencia fue, pues, apuntémonos a que vamos a tener un feriado de una semana, mis estimados amigos. Porque el día 30, si es que es el único día laborable de ese año, perdón, de esa semana, será el día de lunes. El martes 31 todo estará en festejos de fin de año y de ahí nos veremos a la siguiente semana. ¿Y con qué pagamos la nómina de este mes? ¿Y con qué se cumplen los contratos que hemos venido hablando aparte del corte energético? Yo sé que hay que dinamizar efectivamente la economía del sector turístico, etcétera, pero creo que estos 4 meses de septiembre acá, todos los sectores económicos han sido afectados, no solamente el sector turístico o afín. Eso tenemos que prever y eso no puede suceder en nuestro país que necesita más horas de trabajo reales. Por ahí, prever, que es con lo que yo comenzaba justamente mi intervención el día de hoy en este foro que me ha invitado, es uno de los elementos que tenemos que como empresarios, los auditores somos empresarios, ojo, es nuestro negocio. Somos empresarios, no solo somos auditores, somos gente que hace empresa. Mira que ahorita con esa noticia, yo ahorita mentalmente ya estoy reviendo cómo voy a trabajar con mi personal. Imagínate, eso es un tema que nos toca a todos comenzar a considerar con cierto tiempo. Muy bien, muchas gracias, Ira. Bien, para cerrar el programa, en 3 minutos, el ingeniero Wimper nos va a hablar sobre su libro Plan de Gobierno 4.0. Y cierto, dicho esto, ¿por qué 4.0? Después Sí, nos comentas. bueno, el 4.0 es por la cuarta revolución industrial y porque anteriormente ya había hecho otro libro también llamado Plan de Gobierno. Bueno, y aquí escribí algunas de mis ideas sobre lo que yo pienso que debería ser un gobernante, ¿no? Y ahí yo decía que tenemos que mirar, por ejemplo, el hecho de lo que están haciendo la tecnología, la innovación tecnológica. O sea, no estamos mirando eso porque estamos preocupados en un gobierno de derecha o de izquierda. Y eso nos va a pasar factura en algún momento. Luego, incluí en este libro los 10 países más ricos del mundo, pequeños, con similar o menor dimensión geográfica que Ecuador, pero con un Producto Interno Bruto increíble. O sea, como Singapur, Islandia, Noruega, eh, Suiza, Suecia, todos estos países crecieron. Pero también hay que considerar que la mayoría de estos países tuvieron una crisis. Y quizás nosotros necesitamos tocar fondo para desde allí poder emerger. ¿No? Ellos hoy en día son proactivos. O
O sea, no se detienen producto del pasado, de lo que les ocurrió en el pasado. Entonces, una de las alternativas que yo he puesto en el libro también es que primero empezar por un plan estratégico también de gobierno. La diferencia con el plan estratégico de la empresa sería que en una empresa miramos la línea final, la utilidad neta. Acá tenemos que mirar no el déficit fiscal, sino la posibilidad de dar el porvenir de la gente, el mejor vivir. Ese es el problema por el cual quizás, yo digo, un contador de pronto no podría gobernar un país, porque está mirando la utilidad neta, el déficit fiscal. Pero yo pienso contrario, te comento. Ok, Yo entonces, pienso contrario. Un profesional en el área de contaduría pública que tiene experiencia, claro, no lo sabe todo, pero si ya han habido profesionales de otras cosas o sin nada de profesión que se han metido a la política. tiene que el contador ser versátil y manejar ese tema. Claro, de saber. claro. Y quizás yo creo que eso fue lo que afectó al gobierno de Lazo. Lazo estuvo mirando el déficit fiscal y no se preocupó de las escuelas, de la salud. Claro. Entonces, aquí hay que sacarse ese chip, si eres contador y vas a gobernar, de proteger en demasía el déficit fiscal. La gente no va a votar por ti si le dices, la gente no entiende del Producto Interno Bruto, no entiende de déficit fiscal. La gente quiere el buen vivir. Quiere educación, quiere trabajar, quiere estudiar, prepararse. Empleo. Claro. Llevar el pan, sus 3 comidas diarias. Y quiere progresar, quiere progresar. Claro. Entonces tú tienes que manejar ese tema, manejando los dos en equilibrio. El déficit fiscal, porque es importante, tenemos que pagar deuda externa, como decía Eugenio. Entonces tenemos que manejar todo eso. Y luego también la parte social. Muy bien, muy bien. Bien, a todos nuestros colegas, recuerden, tenemos el libro Plan de Gobierno 4.0, escrito por el ingeniero Wimper Narváez Salas, de la firma auditora Buen Consult. Y dicho esto, a todos nuestros colegas a nivel internacional y nacional, que sean escritores, que tengan sus obras, que quieran promocionarlas, que quieran exponerlas, están invitados al programa Diálogo Profesional América. El programa tiene puertas abiertas para ustedes para que puedan hacerse conocer, puedan hacerse notar y puedan transmitir sus obras sin que les cueste ni un centavo. Todos estos eventos que realizamos con la ayuda de estos grandes profesionales como el CPA Idrian Estrella Silva de Quito, el ingeniero contador público Eugenio Rodríguez Mite, el ingeniero Wimper Narváez Sales, en las cuales nos facilita sus instalaciones para sacar el programa en vivo, es lo que contribuye a hacer una mejor sociedad. Y dentro de toda esa colaboración, ustedes están invitados al programa y las puertas están abiertas para que hagan conocer sus obras. Dicho esto, agradecemos al ingeniero Idrian Estrella Silva, al ingeniero Wimper Narváez Salas y al ingeniero Eugenio Rodríguez Mite por haber participado hoy en este programa Diálogo Profesional América con el tema de todo esto de los cortes de energía eléctrica y los efectos en la presentación en los estados financieros. Para concluir, en un minuto, ¿cuál sería tu mensaje, Eugenio? Pues bien, caminar, avanzar de forma positiva, resolviendo sus día a día con una cautela profesional en nuestro caso, como auditores. Idrian. Gracias, Víctor. Solamente una acotación. Ya se emitió el decreto 474. Hay feriado desde el miércoles 1 de enero del próximo año. Imagínate. El ingeniero Wimper nos va a enviar de vacaciones. Ya. Saben, ya puede irse tranquilo de vacaciones. Eso es lo que hay que hacer, el diálogo de vacaciones. Nos van de vacaciones. Wimper, ¿cuál sería tu mensaje? A ver, perdón, Idrian, ¿algo más tenías que decir? Claro, ¿eso qué quiere decir? Planificación con tiempo. La medida ha sido tomada con bastante tiempo, si lo queremos llamar así. Hay que recordar que de esa semana el único día laborable para bancos, todo lo que es cierre de año que involucra, es el lunes 30.
martes 31, es una norma ya conocida desde muchos años. Que Los bancos trabajaban en cierran ese para entonces eran los contadores. Los contadores y auditores. Muy bien. un abrazo y gracias por la invitación. Gracias, Irian. ¿Tu mensaje? Bueno, yo digo, es similar al mensaje de Eugenio. Yo quizás voy un poquito más allá. Yo digo, hoy en día nos toca aprender a vivir del día a día. O sea, tenemos temas de inseguridad, tenemos el tema de los apagones, ¿no? Yo digo, hoy en día, lastimosamente hay que estar atrás de la política, saber qué es lo que va a ocurrir, porque la política es economía, macroeconomía y microeconomía. Entonces, la recomendación es aprender a vivir el día a día, proyectando, también pensando en el futuro. Con un plan estratégico. Con un plan estratégico. Muy bien, entonces concluimos. No se olviden, esperamos su colaboración adquiriendo el libro Plan de Gobierno 4.0. En la publicidad del programa va a aparecer el contacto de donde pueden ustedes solicitarlo. Gracias a todos ustedes, que tengan una excelente tarde. Bye bye.